Ok, vamos a hablar de un sonido que para cualquier clínico es mucho más que solo ruido. Pensemos en un soplo cardíaco, no como una enfermedad, sino más bien como la primera pista, ¿no? Como esa primera señal de que hay una historia desarrollándose dentro del corazón. Exacto. Y si cada latido contara una historia. Porque, piénsenlo, cada soplo tiene sus propias características, son como huellas dactilares. Si aprendemos a leerlas, a interpretarlas bien, nos revelan exactamente qué está pasando ahí adentro. Es literalmente como ser un detective, y el estetoscopio, bueno, esa es nuestra lupa. A ver, ¿qué es exactamente? En esencia, un soplo es el sonido que hace la sangre cuando el flujo se vuelve turbulento, caótico. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, puede ser porque la sangre intenta pasar por una válvula que está muy estrecha, o porque se regresa por una que no sella bien, o incluso porque se cuela por algún agujero que no debería estar ahí. Así que para un médico, escuchar ese sonido es como oír el primer disparo. Ahí, justo ahí, empieza la investigación. Muy bien, entonces, si somos detectives, ¿cuáles son nuestras herramientas? ¿Cómo empezamos a descifrar estas pistas? Pues como todo buen detective, necesitamos un método, un sistema. Y en la auscultación del corazón usamos un kit de herramientas, un conjunto de características que siempre son las mismas para describir y analizar cualquier soplo que escuchemos. Y nuestra investigación se sostiene sobre 4 pilares fundamentales. Primero, el cuándo ocurre, o sea, el momento. Segundo, su forma. Tercero, qué tan fuerte es, o sea, su intensidad. Y cuarto, el dónde se escucha mejor, la ubicación. Al analizar cada uno de estos atributos, es como si estuviéramos armando el perfil de nuestro sospechoso, que no es otra cosa que la causa real del soplo. Y de esos 4, el momento lo es todo. Es la primera pregunta y la más importante. ¿Este soplo ocurre cuando el corazón se contrae, o sea, en la sístole, o cuando se relaja, en la diástole? Dicho de otra forma, ¿lo oímos entre el primer y el segundo ruido cardíaco, eso es sistólico, o después del segundo ruido, eso es diástole? Solo con saber esto, ¡pum!, ya hemos reducido la lista de sospechosos a la mitad. Es el primer gran filtro. Luego viene la forma. La forma del soplo nos cuenta una historia, la historia de cómo cambian las presiones. Por ejemplo, una forma que sube y luego baja, en crescendo decrescendo, que a veces llamamos en diamante, nos dice que la presión primero aumenta y después cae. En cambio, si la forma es como una meseta, plana, nos está diciendo que la diferencia de presión entre dos partes del corazón se mantiene casi igual todo el tiempo. Cada forma es una pista distinta. Ok, la intensidad. Esto es más directo. Se califica en una escala del 1 al 6. Un grado 1 es súper bajito, casi un susurro que hay que buscar con atención. En el otro extremo, un grado 6 es tan fuerte que se oye hasta con el estetoscopio un poquito separado del pecho, imagínense. Pero aquí el punto de inflexión es el grado 4, porque a partir de ahí se asocia con algo que llamamos frémito, que es una vibración que se puede sentir con la mano. Y como regla general, un soplo de grado 3 o más ya nos hace pensar seriamente en un problema estructural importante en el corazón. Bueno, suficiente teoría. Vamos a la práctica, a ver cómo funciona todo esto junto. Vamos a empezar con los soplos sistólicos, que son por lejos los más comunes. Vamos a sacar nuestro kit de detective y a identificar a 2 de los culpables más habituales. Primer caso sobre la mesa, la estenosis aórtica. Este es el sospechoso número 1 cuando escuchamos un soplo a mitad de la sístole en un adulto. ¿Qué pasa aquí? Simple. La válvula aórtica, la puerta de salida del corazón, no se abre bien. Está como atascada. Esto crea un obstáculo para la sangre que quiere salir del ventrículo izquierdo hacia el resto del cuerpo. A ver, revisemos la evidencia. La pista del momento. Ocurre a mitad de la sístole. La forma, el clásico diamante, crescendo decrescendo. La ubicación, se oye más fuerte en el foco aórtico, arriba a la derecha del esternón. Y un dato clave, se escapa o irradia hacia el cuello, a las carótidas. Si a eso le sumamos que el sonido es áspero, rudo, bueno, el perfil está completo. El caso está prácticamente cerrado. Bien, ahora un caso totalmente distinto. Abrimos un nuevo archivo, insuficiencia mitral crónica. Aquí el problema no es que una puerta no se abra, sino que otra no se cierra. La válvula mitral, que debería sellar perfectamente, deja una fuga, y por ahí la sangre se regresa del ventrículo a la aurícula izquierda justo cuando el corazón se contrae. Y miren cómo cambian las pistas. El momento ya no es a mitad de la sístole, ahora dura toda la sístole, es holosistólico. La forma ya no es un diamante, es una meseta, constante. La ubicación no es arriba, es abajo, en la punta del corazón, en el ápex.
Y la irradiación no va al cuello, se va de lado, hacia la axila. Y hasta el sonido es diferente, más agudo, como un soplido. ¿Se dan cuenta? Usamos las mismas 4 herramientas, pero las pistas nos llevan a un culpable completamente diferente. Perfecto. Ahora, hablemos brevemente de otros sospechosos, los que no aparecen tan seguido, los soplos diastólicos y los continuos. Y ojo, que sean menos comunes no significa que sean menos importantes. De hecho, a menudo es todo lo contrario. Escuchar un soplo en diástole es casi siempre una bandera roja que nos obliga a investigar más a fondo. Y la diferencia clave, una vez más, es el cuándo. Los diastólicos, como el que se oye en la insuficiencia aórtica, empiezan justo cuando el corazón se está llenando. En cambio, los continuos, esos son otra cosa. Como su nombre lo dice, no paran. Siguen de largo durante la sístole y la diástole, como una maquinaria. Esto nos dice que hay un flujo de sangre constante entre dos sitios con presiones muy distintas, como en el famoso conducto arterioso persistente. Pero, ¿qué pasa cuando los sospechosos se parecen mucho? A veces las pistas iniciales no alcanzan. Aquí es donde el detective tiene que ponerse más rudo. Es hora del interrogatorio. En nuestro mundo, a esto lo llamamos auscultación dinámica. Básicamente, le hacemos preguntas al soplo con maniobras físicas para ver cómo responde, para forzarlo a revelar su verdadera identidad. La idea de fondo es esta. Podemos cambiar qué tan fuerte suena un soplo si modificamos 2 cosas. La precarga, o sea, cuánta sangre le llega al corazón para bombear, y la poscarga, que es la resistencia que tiene que vencer para sacarla. Al jugar con esto, la mayoría de los soplos cambian de una manera predecible. Pero hay un par de sospechosos que se comportan de una forma muy particular. Y aquí están esas excepciones que delatan al culpable. Con una maniobra de Valsalva, al hacer fuerza, llega menos sangre al corazón, así que casi todos los soplos se hacen más débiles. Pero hay 2 que no, los de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y el prolapso de la válvula mitral. De forma única, se vuelven más fuertes. Y si hacemos lo contrario, si nos ponemos en cuclillas, aumenta el retorno de sangre y ¡zas! Esos 2 soplos se hacen más suaves. Esta respuesta al revés es como una confesión firmada. ¡Los atrapamos! Entonces, llega un punto en que ya hemos juntado toda la evidencia. Tenemos las características básicas del soplo, vimos cómo respondió al interrogatorio, y ahora toca tomar una decisión. ¿Tenemos un caso sólido para cerrar el diagnóstico o es momento de pedir refuerzos? Y una buena regla de oro es esta. Si estamos ante un soplo sistólico que es grado 3 o más fuerte, o si escuchamos casi cualquier soplo diastólico u holosistólico, eso ya es motivo suficiente para pedir ayuda y llevar la investigación al siguiente nivel. Repasemos al protocolo del detective entonces. Paso 1. Caracterizar el soplo. Momento, forma, intensidad, ubicación. Paso 2. Interrogarlo con maniobras dinámicas. Paso 3. Buscar pistas adicionales, como síntomas u otros signos clínicos. Y paso 4. Decidir. Llamamos a los refuerzos, pedimos un ecocardiograma. Es un proceso lógico, sistemático, que nos lleva de la mano desde la primera escucha hasta la conclusión final. Y cuando llegan los refuerzos, llegan con la artillería pesada, el ecocardiograma. Esta es la herramienta definitiva. Es como si el equipo de forenses llegara a la escena del crimen. Con el eco podemos ver directamente las válvulas, medir las paredes, ver cómo se mueve todo. Confirma o descarta nuestras sospechas basadas en el sonido y resuelve el misterio de una vez por todas. Al final queda claro que un soplo no es solo un sonido, ¿verdad? Es una historia hemodinámica muy compleja sobre presiones, flujos y estructuras que no funcionan como deberían. Así que la próxima vez que se escuche o se hable de un soplo, la pregunta clave no es solo qué es, sino más bien qué historia nos está intentando contar el corazón. Gracias por habernos acompañado en esta investigación.